Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, en lugar de sentaditos frente a una comida. Me pidieron que habláramos sobre el tema de osteoporosis. No sabía yo el tipo de audiencia que tenemos, pero espero que sea de interés para ustedes, porque veo que son puras gentes jóvenes y bueno, pues tienen abuelitos que pueden tener osteoporosis. Entonces, el tema sería hablar un poco, déjenme ver si esto, a ver, es que creo que estoy muy lejos del señalador, pero bueno, no pasa nada. Hablar de las guías de osteoporosis. No, yo tengo aquí el clicker para pasarlo, eso sí lo hace. Sí. Entonces, eso soy yo. Soy médico ginecólogo con subespecialidad en ginecología endocrina. Trabajo en la Ciudad de México en el Hospital Ángeles de las Lomas y ahí soy jefe de la clínica de osteoporosis y menopausia. Bien. Entonces, cuando tenemos un paciente que sospechamos que pueda tener riesgo de fractura, lo que hacemos es evaluar cuáles son sus posibilidades de una fractura. Entonces, en primer lugar, el antecedente de una fractura previa, sí, no, ahí está, a ver, no. El antecedente de una fractura previa es el factor más importante. Y si la fractura previa es en los últimos 12 meses, eso todavía es un factor de riesgo mayor. Si la fractura ocurrió más allá de 12 meses, es un factor que también es un factor de alto riesgo, pero es menos importante que cuando la fractura es reciente. En segundo lugar, la edad. Entre más edad tenemos, más riesgo de fracturarnos. En tercer lugar, la densidad mineral ósea, lo que medimos por densitometría. Y entonces, entre más baja es nuestra densidad del hueso, más alta es nuestra posibilidad de fracturarnos. Y después viene una serie de factores de riesgo. Los primeros son genéticos o no modificables. Dentro de los factores genéticos, el más importante es el sexo femenino. La mujer tiene más riesgo de fracturarse en todas las edades y en todos los sitios, porque la mujer tiene 30% menos de hueso que el hombre. Entonces, ese sería el factor de riesgo más importante. El grupo étnico, la gente de origen oriental o la gente de origen caucásico, y nosotros los hispanos somos gente de origen caucásico. Entonces tenemos un riesgo intermedio. La gente oriental tiene un riesgo alto de fractura. Y la población africana o afroamericana es la que tiene menos riesgo de fractura. Otros factores de riesgo, antecedentes familiares. Si mi mamá o mi abuelita se fracturaron por osteoporosis, eso también es un alto riesgo de fractura para mí, porque el 75% de las causas de osteoporosis son de origen genético. También cuando tenemos complexión baja, la gente delgadita y chaparrita, esas mujeres que luego tienen que ir a comprar ropa en los departamentos de juniors de las tiendas, ¿no? Esas también tienen alto riesgo de fracturarse, sus huesos son más delgados, ¿sí? Y algunas enfermedades como la artritis reumatoide, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad de Parkinson, que como tienen problemas de movilidad o tienen que consumir cortisona, por ejemplo, entonces eso los coloca en más alto riesgo de fractura. Y luego hay otros factores de riesgo que potencialmente son modificables, pero no son fáciles de modificar. Por ejemplo, el bajo índice de masa corporal. Esas gentes delgadas que comen lo que quieran y como son huecas, no suben de peso. Entonces, ese es parte del riesgo. También la deficiencia crónica de calcio. Y en México, la mujer mexicana, los hombres tenemos un gen de borrego y entonces nos gusta la leche. Pero en el caso de la mujer, a partir de los 20 años la ingesta de calcio es muy baja. Porque, primero, no les gusta la leche.
Otro, no les gusta subir de peso con la grasa de la leche. Y otro más, 40% de los adultos tienen intolerancia a la lactosa y entonces se llenan de gases y de cólicos cuando toman leche. Entonces, eso también es un factor de riesgo por el cual no se suple el calcio que necesita. Actividad física inadecuada. Aquí yo levanto la mano porque yo soy de ese grupo. A mí cuando me dan ganas de hacer ejercicio, me acuesto hasta que se me pasan. Sí. Pero bueno, la verdad es que la recomendación médica es que hagan 30 minutos diarios de ejercicio. Y hacer el quehacer no es ejercicio. O sea, hacer un ejercicio que aumente la frecuencia cardíaca por lo menos a 120 latidos por minuto, eso es lo que tenemos que considerar que va a formar hueso. Entonces necesitamos hacer ese tipo de ejercicio. Consumo excesivo de alcohol. Ahí sí la OMS es muy clara, 3 raciones al día o más de alcohol es un factor de riesgo importante para caerse con más frecuencia, para perder más calcio por la orina y para fracturarnos nuestros huesos. Fumar. El fumar tabaco, esto es desde un cigarrito a la semana. Entonces, aquí es un régimen binario, sí o no. Fumas un cigarro a la semana o más, eres fumadora. Y entonces eso es otro factor de riesgo. La frecuencia de caídas. El adulto, y particularmente el adulto de más de 50 años, que se cae 2 veces en un año, que se cae espontáneamente, ese adulto tiene alto riesgo de fracturarse. Porque los que fracturan nuestros huesos precisamente es el golpe de una caída. No que salga uno y lo atropelle un coche, sino una caída espontánea desde nuestra propia altura. Y de hecho los geriatras llaman esto el adulto frágil, cuando se caen con frecuencia. Y finalmente el uso de ciertos medicamentos como la cortisona, los inhibidores de aromatasa que usamos para el cáncer de mama, los análogos de GnRH que usamos para el cáncer de próstata, etcétera. Pero hay medicamentos que nos pasan desapercibidos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son medicamentos antidepresivos, y los antidepresivos nos alteran el equilibrio, y entonces son también precursores de osteoporosis. O medicamentos como el gel de hidróxido de aluminio y magnesio o el omeprazol, que no permiten que se absorba el calcio. El calcio requiere del ácido gástrico, y si neutralizamos el ácido gástrico, entonces todo eso nos lleva a la larga a una descalcificación. Entonces, esos son los factores de riesgo para que ocurra una fractura por fragilidad. Según las guías internacionales, ¿a quién tenemos que tratar? En primer lugar, a la gente que les hagamos una densitometría y tengamos un T-score por abajo de 2.5 desvíos estándar en la columna o en el fémur proximal, en la región de cuello de fémur o en el fémur proximal total. Tenemos como una tercera región alterna el antebrazo, cuando no podemos medir columna porque hay escoliosis o porque hay artefactos que le hayan puesto tornillos o placas ortopédicas, o si tiene prótesis de cadera y no podemos medir la cadera, entonces tomamos el antebrazo como una región alterna. Entonces, si tenemos 2.5 o más abajo, aquí tenemos una imagen de una densitometría. La parte verde es la parte sana, es como un semáforo: verde bien, amarillo precaución, rojo peligro. Cuando ya estamos en lo rojo, tenemos posibilidades de fracturarnos. ¿Sí? En segundo lugar, cuando tenemos fracturas vertebrales o fractura de cadera, independientemente de lo que mida la densitometría. O sea, si ya ocurrió una fractura en esos 2 sitios, eso es osteoporosis. En tercer lugar, cuando tengamos cualquier fractura por fragilidad, o sea, por una caída, en cualquier sitio, y además tengamos una densitometría con osteopenia, ya no con osteoporosis, sino con osteopenia que es de -1 a -2.4. Entonces, eso también es osteoporosis y también requiere de tratamiento. Y finalmente, hacemos un cuestionario de riesgo de fracturas que se llama FRAX. Si tenemos osteopenia con un FRAX positivo, el FRAX positivo es las posibilidades
del 20% de fractura mayor o de 3% de fractura de cadera. Si tenemos arriba del 3% o arriba del 20%, ese paciente también es un paciente que tiene ya osteoporosis y requiere tratamiento, aunque la densitometría diga que todavía está en osteopenia. Bien, esa es la herramienta del FRAX. La herramienta del FRAX originalmente la teníamos disponible para nuestros teléfonos celulares, pero por problemas de cuestiones de autoría, lo retiraron de los teléfonos celulares, pero el uso es gratuito en Internet. Y entonces el único problema es que tenemos que dar consulta con una computadora que tenga Internet, y ahí ponemos los datos bibliográficos de la paciente, la edad. Es muy chistoso porque nosotros en la clínica a las pacientes, para hacerles su FRAX, le decimos qué edad tiene y nos dan la edad, ¿no? Y cuándo nació, y anotamos qué edad tiene y cuándo nació. Y luego comparamos con el INE, porque les pedimos el INE para identificarlas, y terminamos con 3 edades diferentes. Pero bueno, tomamos la del INE habitualmente porque esa es la que trae documentos detrás, ¿no? Y ponemos su peso en kilogramos y su estatura en centímetros. Después de eso, agregamos 7 factores de riesgo que desgraciadamente no alcanzo a leer, pero artritis reumatoide, fractura de los papás, etcétera. Anotamos si tienen factores positivos y finalmente, si ya tenemos densitometría, anotamos el resultado de la densitometría de cadera. Si no tenemos densitometría, podemos utilizar la herramienta sin tener la densitometría. A lo mejor la paciente vive en Santinguindín de las Manzanas y ahí no hay densitómetro. Y entonces hacemos el puro interrogatorio, le damos el botón de calcular y nos va a salir 20% o menos o más, o 3% o menos o más. Entonces, de 3% para cadera y de 20% para fractura mayor, ya es alto riesgo y tenemos que darle tratamiento a pesar de que no tenga densitometría. Entonces, la densitometría ayuda, pero no es el único requisito. Cuando tenemos muy cercano al borde, o sea, por ejemplo, una paciente como el ejemplo anterior que tenía 2.8 en cadera, o sea, está muy cerca del 3, ¿sí? Entonces, hacemos un estudio que se llama el TBS, Trabecular Bone Score. Anotamos la densitometría, nos mide el TBS, anotamos el número que dice ahí columna lumbar, el número que nos da la densitometría, apretamos calcular y se nos ajusta el riesgo de nuestra paciente, que en este caso sube a 4.5 desde 2.8, y ya con eso ya pasa al grupo de alto riesgo. Entonces, el problema que tenemos con el TBS es que cuesta aparte. Entonces, cuando uno tiene un densitómetro, tiene que pagar una licencia para utilizar el TBS. Por eso no se tiene en todas las clínicas y por eso no está en el FRAX original. Bien. Y según el FRAX, podemos entonces clasificar qué tratamiento damos. Por ejemplo, si nos sale, lástima que no puedo señalar, pero en la zona azul es una paciente de bajo riesgo. La paciente de bajo riesgo voy a tratar de optimizar calcio y vitamina D, eliminar hábitos nocivos, mejorar su cantidad de ejercicio y le puedo dar terapia de reemplazo hormonal o raloxifeno, los SERMs. Y entonces con eso es suficiente para mi paciente de bajo riesgo. Si mi paciente cae en un riesgo medio, entonces lo mismo, calcio, vitamina D, ejercicio y quitar hábitos nocivos, pero considerar un tratamiento ya como bifosfonatos o denosumab. Para mi paciente de alto riesgo, aquella que estaba fracturada, por ejemplo, y entonces le voy a dar directamente, aparte de su calcio y vitamina D, los mismos medicamentos más potentes para que no se rompa. Y finalmente, lo más nuevo es si mi paciente es de muy alto riesgo de fractura, y entonces vamos a darle un tratamiento combinado donde primero le doy un medicamento formador de hueso por 1 o 2 años y luego le doy un antirresortivo, una antidestrucción, y ese se lo puedo llevar por 10 años. Entonces, así es como calificamos a las pacientes y en base a eso seleccionamos qué tratamiento le vamos a dar. El diagnóstico, aparte del cuestionario de riesgo del que ya hablamos, lo hacemos por medio de densitometría.
tomamos densitometría central, o sea, tomamos de dos regiones, que son la columna y la cadera. El antebrazo, lo dijimos, es un estudio que se hace cuando no se puede hacer alguna de las otras dos regiones. Tenemos que tener una columna bien centrada, que no tenga artificios ni artefactos, que no tenga clavos ni tornillos, y vemos la comparación de la tabla de población, en qué color nos coloca nuestra paciente, verde, amarillo o rojo, y luego nos vamos abajo a los resultados y tomamos la zona más grande posible. Siempre tratamos de tomar de L1 a L4 el promedio de L1 a L4. Si alguna de las vértebras tiene una lesión, eliminamos esa vértebra de la medición y medimos 3 en vez de 4. Y lo menos con lo que trabajamos es con 2. Si no podemos trabajar con 2, entonces nos vamos al antebrazo, ¿sí? En este caso, esta paciente tiene menos 2.4 desvíos estándar. 2.4, o sea, significa que no tiene osteoporosis, pero mañana va a tener osteoporosis. Es como si un paciente le midiéramos su azúcar y nos mide 125. O sea, no es diabético, pero tiene intolerancia a los carbohidratos. Entonces, eso es lo que consideramos. En la cadera tomamos el fémur proximal y de las 5 regiones que tenemos en el fémur proximal, tomamos en consideración el rectángulo que está ahí en diagonal, que es el cuello de fémur, y tomamos el cuadrado grande alrededor, que es el fémur proximal total. Y entonces de ahí tomamos esos dos resultados. Aquí está el ejemplo de nuestra paciente que tiene menos 2.7 desvíos estándar, y siempre de las dos regiones que tomamos la que esté más baja. En este caso, en el total tiene 1.6 y en el cuello de fémur tiene 2.7. Tomamos en consideración el 2.7 y esta paciente tiene osteoporosis. Cuando tengo una densitometría estable o aumentada, eso reduce el riesgo de fractura. O sea, cuando hago un estudio de seguimiento como en la primera imagen de la izquierda y vemos que la densidad mineral ósea va gradualmente subiendo, no sube de un día para otro, toma tiempo y con el mejor de los tratamientos sube 2% por año. Entonces, si va subiendo la densidad, eso es lo que el médico queremos ver. Pero en el ejemplo de en medio tenemos una paciente que está estable, que está en línea horizontal. Eso también es ganancia porque lo normal es que perdiera hueso. Entonces, si se mantiene la masa ósea, también es adecuado. Nos gusta menos, nos gustaría ver que todas suban, pero algunas. ¿Y qué hay que hacer? En el primer año o segundo año que veamos que no mejora, hay que buscar otras causas porque el 20% de las osteoporosis son secundarias a alguna otra enfermedad. Entonces hay que ver por qué no sube. Si tiene hiperparatiroidismo o si tiene un riñón que pierde calcio, etcétera. O si tiene un cáncer, por ejemplo, que está destruyendo hueso. Entonces es importante que si no vemos mejoría hay que hacer un estudio mucho más estricto. Y lo peor sería un ejemplo como el último, donde todas las líneas van en realidad con una tendencia hacia abajo. Entonces se está perdiendo masa ósea a pesar de lo que le estemos dando de tratamiento. Entonces hay que verificar si el paciente realmente está tomando el tratamiento. Creo que el gorila o Tarzán anda por allá. Pero bueno, y entonces hay que ver si el paciente toma el tratamiento como se lo mandamos, si lo toma, porque también a veces no lo compran y en la consulta nos dicen, sí, doctor, sí estoy tomando mi medicina, pero vemos el resultado que dice que no. O si lo está tomando incompleto, porque también sucede que a la paciente le damos el medicamento activo para osteoporosis, pero le damos calcio y vitamina D, y luego las pacientes dicen, no, como ya me estoy recibiendo un calcio más potente, pues ya no tomo el calcio ni la vitamina D, y entonces toman incompleto su tratamiento. Entonces hay que verificar adherencia terapéutica. Fracturas. Hay que ver cómo se están comportando las fracturas. En todas las pacientes que hayan perdido estatura, o sea, si mi paciente perdió 3 centímetros o más de estatura, esa paciente probablemente tiene una fractura. Ahí en la línea azul y en las líneas amarillas se ve cómo se ven las fracturas en las
placas laterales de tórax. Son placas lumbares y torácicas. Adelante, pásele. Bien, entonces, si mi paciente tiene 2.5 o menos en la columna o ha disminuido de estatura, acuérdense que las señoras mayores con osteoporosis se hacen chiquitas y es por eso, porque las vértebras se van haciendo comprimidas, se van disminuyendo de estatura y por eso pierden esos 2 o 3 o 4 centímetros. Luego, el TBS, que es el Trabecular Bone Score, es un software que toma la misma densitometría que ya le tomamos a la paciente y lo reanaliza de otra manera. Analiza el esquema, es esto que está aquí, ¿sí?, de píxeles de grises del hueso, del centro del hueso de las vértebras. Y entonces, con el número que la máquina nos da, integramos si tiene hueso normal, si tiene microarquitectura parcialmente degradada o si tiene la microarquitectura degradada. Y entonces con eso afinamos aún más el diagnóstico y es particularmente útil para este grupo de pacientes que están en la banda de color naranja. Bueno, no, el señalador no nos ayuda, pero en la banda de en medio nos señala todavía bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto de esa banda. Y entonces eso nos va a ayudar a tomar la decisión de si dar tratamiento o no dar tratamiento. Y lo más nuevo es la tomografía computada de alta resolución, que todavía no lo tenemos disponible en muchos lugares del país. En la Ciudad de México ya hay 2, pero en términos generales todavía no se puede. Pero lo que nos hace la tomografía de alta resolución es nos mide el grosor de la corteza del hueso y también nos permite ver el interior del hueso. Y la computadora calcula si mi paciente se cae de 30 centímetros de altura o de 45 centímetros de altura o de 60 centímetros de altura, que sería su propia altura, si se va a fracturar o no se va a fracturar. A través de un modelo matemático mide la fuerza biomecánica de nuestros huesos. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tener disponible en los próximos 5 años. Bien, aparte de eso, de llegar al diagnóstico, ¿qué debemos de hacer? Entonces, hay que mejorar la integridad del músculo y del hueso, mantener la fuerza del hueso y prevenir la fractura. Ese es el objetivo del tratamiento. Para esto hay que hacerle modificaciones al estilo de vida de los pacientes. Hay que mejorar la ingesta de vitamina D. En México, así, estudiado en todo el país, el 63% de la población tiene niveles bajos de vitamina D. Entonces, normalmente no nos asoleamos por la precaución del cáncer de piel, pero también nuestros vidrios de los coches, los vidrios de las casas, etcétera, no permiten el paso de los rayos ultravioleta y no permite que la vitamina D se active en la piel. Entonces, la recomendación tampoco es que se vayan a hacer Acapulco en la azotea. O sea, la recomendación es 15 minutos, 3 veces a la semana, las partes descubiertas del brazo, la cara y en el caso de usar falda, las piernas. ¿Sí? Entonces, con eso es suficiente para que se active la vitamina D. Pero algunos de nuestros adultos mayores ni siquiera reciben eso de vitamina de sol. Entonces, hay que vigilarlo. Se recomienda medir de rutina la 25-hidroxivitamina D y que el nivel esté por arriba de 30 nanogramos. En esas gentes que tienen niveles normales de 30 a 100, les tenemos que dar un suplemento de 1000 a 2000 unidades diarias de vitamina D. Cuando éramos niños, a algunos nos tocó el aceite de bacalao, ¿sí?, del Capitán Scott. Pero bueno, ya no se usa, pero bueno, la recomendación sería tomarse una cucharadita de aceite de bacalao diario, pero pues también no nos gusta, no sabe rico. Entonces, lo mejor es tomar un suplemento de colecalciferol diario de 1000 a 2000 unidades. Ahora, cuando tengo niveles por abajo de 30 o tengo obesidad o síndrome de malabsorción, que sucede sobre todo con las gentes que tienen cirugía bariátrica, y cada vez tenemos más gente con cirugía bariátrica, o cuando tenemos adultos mayores de 70 años, también ellos tienen deficiencia
de vitamina D. Y entonces en ellos ya no obra el darles 2,000 unidades diarias. Tenemos que dar mayor cantidad, 5,000 unidades diarias, 4,000 unidades diarias, 100,000 unidades quincenales, etcétera, dependiendo los niveles de vitamina D que tengamos. También se recomienda una ingesta adecuada de calcio. Se recomienda el calcio de la dieta a través de los lácteos, porque necesitamos también la proteína animal. Los suplementos de leche, o los equivalentes de leche, la leche de soya, la leche de almendras, yo nunca le he visto las ubres a las almendras, pero no proporcionan la proteína animal adecuada para que los huesos se mantengan sólidos. Entonces, tiene que ser a través de lácteos. ¿Qué es una ración de láctea? Un vaso de leche de 250 mililitros o una tacita de yogur en la mañana o 50 gramos de queso, 2 quesadillas en la noche. Entonces, tomar 2 raciones de lácteos al día va a ser suficiente para mantener la cantidad de calcio que se necesita. Y los suplementos de carbonato de calcio o de citrato de calcio se deben de dar cuando la persona no puede tomar leche. Entonces sí le daremos una tableta de carbonato de calcio o 2 tabletas de citrato de calcio para poder mantener el nivel de calcio. Acondicionamiento físico con ejercicios de peso y de balance. Todo el ejercicio ayuda, pero el ejercicio como los pilates y el cardio son ejercicios que ayudan más al corazón y no tanto al hueso. El ejercicio anaeróbico, como las pesas y la gimnasia, es el ejercicio que ayuda al hueso. Hay otros ejercicios anaeróbicos, como mis pacientes cuando yo trabajaba en perinatología, tenían un equipo de cachibol, que es como fútbol, pero con pies y manos. Entonces, ese es un ejercicio anaeróbico muy bueno, pero todos los ejercicios de competencia llevan a los extremos, entonces no es tan bueno. Es mejor algo regulado, 30 minutos al día, 5 días a la semana. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? No tabaquismo, que no tengamos más de 2 raciones de alcohol al día. Y por supuesto, prevenir caídas y fracturas. Hay un decálogo muy sencillo de 10 cosas que puede hacer uno en la casa. La mayor cantidad de las caídas que fracturan osteoporosis son en la casa. Y entonces es, por ejemplo, usar pantuflas cuando se levanta uno en la casa al baño o a hacer algún mandado, o poner agarraderas en las escaleras o en la entrada de la regadera, o poner una lucecita de noche para medio ver un poco, o quitar al perrito y al gato del camino entre la cama y el baño, o fijar con cinta adhesiva de 2 caras a los tapetes, ¿no? Entonces, cosas así disminuyen la frecuencia de caídas. Vamos a pasar a la parte ya de tratamiento y nos apuramos para terminar a tiempo, ¿sí? Tenemos un proceso de hueso que se llama modelado. O sea, el modelado de hueso ocurre entre nuestra concepción y hasta los 20 años de edad. Es el periodo donde crecemos a lo largo. Ya después de los 20 años nomás crecemos a los lados, pero la parte del modelado de hueso es esa. Y tenemos otro proceso que se llama remodelado, que ocurre todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. El remodelado es cambiar el hueso viejo por hueso nuevo. Y este proceso más o menos dura 3 meses. Y entonces el hueso viejo empieza a mandar señales de inflamación que son captadas por unas células que se llaman osteoclastos, y los osteoclastos destruyen el hueso viejo, hacen lo que se llama una laguna de Hauship, y luego los osteoblastos, que son las células azules de recubrimiento, se activan para formar osteoblastos, y los osteoblastos forman hueso nuevo. Y ese hueso nuevo se mineraliza entre 3 meses, la mayoría, y hasta 2 años. Entonces, la mayor parte de los tratamientos que utilizamos son tratamientos que frenan la destrucción excesiva. Cuando la mujer llega a la menopausia, la falta de sus hormonas femeninas hace que el hueso se destruya con más velocidad. El estrógeno era un freno a esa destrucción. Se quita el estrógeno y aumenta la destrucción de hueso.
Entonces, el dar tratamiento hormonal de reemplazo, el dar SERMs como raloxifeno, el dar bifosfonatos como alendronato o el dar anticuerpos monoclonales como denosumab, todos esos van a frenar la destrucción acelerada que tiene el hueso. Por otro lado, y para los casos más graves, tenemos medicamentos formadores de hueso. Entonces, desde el año 2005 en México tenemos teriparatida, que es un medicamento que forma hueso nuevo de remodelado, pero forma muy poquito hueso nuevo de modelado. O sea, lo más importante es que forma hueso donde se está destruyendo el hueso. Y ya recientemente, hace un par de meses, llegó a México el romosozumab, que es un medicamento que forma hueso donde se destruye, pero también forma hueso nuevo donde no había hueso. Y no significa que vamos a crecer más longitudinalmente porque nada más se da por un periodo de tiempo limitado, pero sí vamos a formar más rápidamente más hueso. Entonces, eso es lo que hace este nuevo medicamento. ¿Qué dicen las guías internacionales sobre qué previenen los diferentes medicamentos? En términos generales, todos los medicamentos para osteoporosis tienen que prevenir fracturas de las vértebras, que son las primeras que ocurren. Entonces, alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, ácido zoledrónico y romosozumab, todos ellos previenen fracturas vertebrales. Cuando nos vamos a las fracturas no vertebrales, el 80% de las fracturas son no vertebrales, son las más comunes. Entonces la lista es más chica. Alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab sí previenen. Y cuando nos vamos a la fractura más grave, que es la fractura de cadera, la lista todavía se hace más pequeña. Y entonces alendronato, denosumab, risedronato, ácido zoledrónico y romosozumab serían los únicos que previenen fracturas de cadera. Entonces, si le tengo que dar un tratamiento a mi abuelita, pues voy a preferir el más potente, que proteja todo, sobre cualquiera de los otros, en términos generales. Y entonces clasificamos a la paciente de acuerdo a los diferentes síntomas y densidades que tiene. En bajo riesgo está en la columna de los verdes, en riesgo medio en la columna del naranja, y el manejo va a depender del riesgo que tiene la persona de fracturarse. Entonces, la terapia hormonal que damos en la menopausia nos ayude a prevenir. No es tratamiento formal para la osteoporosis, pero es un tratamiento preventivo. Cuando la mujer llega al consultorio a los 50 años y tiene bochornos y síndrome vasomotor y trastornos menstruales, está empezando su menopausia, en ellas muchas ocasiones recomendamos terapia hormonal y esa terapia hormonal nos va a ayudar a mantener sus huesos, que no se descalcifique. Entonces, la terapia hormonal reduce el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas sanas. Luego, la interrupción de la terapia hormonal resulta en que se vuelve a perder rápidamente la masa ósea. Entonces, hay que tener precaución. En el momento que quitemos el tratamiento hormonal, hay que tener cuidado de buscar algo más que prevenga para que no se siga perdiendo ese hueso. Y la terapia hormonal está aprobada por la FDA, pero también por COFEPRIS, para la prevención de la osteoporosis, más no para el tratamiento cuando ya tenemos osteoporosis. ¿Sí? Y esto es cómo funciona la terapia hormonal. La gráfica de la izquierda tenemos cómo se comporta la prevención de fracturas a 5 años de tratamiento con un 34% de reducción de fracturas, y la tibolona, que es otra forma de estrógenos, protege en un 45% en fracturas vertebrales. Entonces, son efectivos las hormonas, pero no tanto en pacientes con osteoporosis, sino en pacientes con prevención. En mujeres menores de 60 años es en quienes damos terapia hormonal. Difícilmente vamos a dar terapia hormonal después de los 60 años, porque entonces empieza a haber problemas de sangrados o problemas relacionados con un riesgo bajo pero aumentado de cáncer de mama. Entonces ya no se recomienda dar terapia de reemplazo hormonal después de los 60. Entonces aquí es hincapié importante, jovencitas de 50 años sí pueden tomarlo, pero ya señoras de 60 años o más ya no.
Mujeres que tienen menopausia prematura, mujeres que empiezan muy temprano con su menopausia, estamos hablando de 30, 35 años, 40 años, etcétera. Esas pacientes se les puede dar tratamiento hormonal hasta que lleguen a la edad de la menopausia, hasta los 50. Y a los 50 años revalorar si vale la pena seguir o cambiarle a alguna otra cosa. Entonces, ese es un caso especial donde se puede dar por más tiempo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos de las hormonas y el cáncer? Entre más tiempo o entre mayor la dosis, más es el riesgo. Entonces trataremos de usar, como todo en la medicina, el medicamento que es adecuado en la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Eso es una regla general de medicina. Bien. Y la decisión sobre cuándo iniciar o cuándo terminar el tratamiento hormonal debe de hacerse en base a los beneficios esperados en la paciente. La terapia hormonal no es para todas las pacientes y lo tiene que administrar un médico que tenga conocimiento. Habitualmente el ginecólogo es generalmente el que maneja esto. Los SERMs, como raloxifeno y basedoxifeno, previenen fracturas vertebrales, pero no previenen fracturas de cadera ni de extravertebrales. Entonces, si la paciente tiene problemas en las vértebras, esto le puede ayudar, pero es muy leve y requerimos mayor dosis para otras sustancias para prevenir fracturas de otro tipo. La paciente con riesgo alto es aquella que ya tiene una fractura, por ejemplo, o la paciente con riesgo muy alto, aquella que tiene fractura en los últimos 12 meses o que tiene múltiples fracturas o que se fractura mientras está tomando el tratamiento. Entonces, a la paciente de riesgo alto le vamos a dar medicamentos potentes, denosumab, alendronato, zoledrónico o risedronato. Ese sería el tratamiento preferido. El tratamiento alterno es cuando el problema es nada más en la columna, le puedo dar medicamentos que solamente actúan en la columna, ivandronato o raloxifeno. Revaloro a cada paciente dependiendo las características de cada uno, cada 2 o cada 3 años, y si se fracturan o vemos que no gana hueso, entonces le podré cambiar a algo más potente. Y si mi paciente la tengo clasificada como muy alto riesgo, entonces le voy a dar primero el formador de hueso y después el antirresortivo. Y entonces le doy 1 año de romosozumab o 2 años de teriparatida o la PTH 134 y después me cambio al medicamento que frena la destrucción de hueso y me voy 10 años con ese tratamiento. La osteoporosis es una enfermedad crónico-degenerativa que se tiene que cuidar para toda la vida. O sea, una vez que ya lo tenemos, ya no se nos quita. Es como la diabetes o como el colesterol o como la tiroides. Entonces, el alendronato es el ejemplo de un bifosfonato, es un medicamento muy potente. La disminución de fracturas vertebrales es alrededor del 50% y la disminución de fracturas de cadera también es alrededor del 50% al cabo de 3 años de tratamiento. ¿Cuánto se gana de hueso con este medicamento año con año? Más o menos 1% a 2% por año. Entonces, imagínense, si una persona tiene osteoporosis, significa que ya perdió el 25% de su hueso. Si le voy a recuperar a 1.5 por año o a 2.5 por año, hagan las cuentas de cuántos años requiere de tratamiento para sacarla de osteoporosis. Risedronato es un poco menos potente, pero en vez de tener 50%, tiene 30% de reducción de fracturas de cadera. Perdón, pero mi manita se lleva el señalador, aunque no funciona. El ivandronato es un bifosfonato que no es tan potente, que solamente previene fracturas vertebrales y no previene fracturas de cadera. Y el zoledrónico, que es inyectado, es por vía intravenosa, se le da a la paciente una inyección de 5 miligramos una vez al año y con eso se reduce a 3 años de tratamiento, 70% fracturas vertebrales, 41% fracturas de cadera y 25% fracturas no vertebrales. Pero todos estos medicamentos que se llaman bifosfonatos tienen un efecto que se llama una meseta terapéutica. O sea, funcionan por 4 años y después de 4 años, ustedes véanlo aquí, con alendronato, con risedronato, con
con ivandronato y con zoledrónico. Después de 4 años ya no se gana más hueso, se estabiliza. Entonces, eso es importante porque la FDA recomienda que estos medicamentos, que son lo más usado, no se utilicen más allá de 5 años porque ya no hay ganancia. Denosumab es el más reciente de los medicamentos para osteoporosis. Tiene una reducción de fracturas vertebrales de un 68% al cabo de 3 años, 20% de fracturas no vertebrales y 40% de fractura de cadera. Es prácticamente igual que zoledrónico, nada más que este se aplica subcutáneo cada 6 meses y entonces este medicamento es el más potente en este momento, gana 2% por año cuando lo damos. ¿Sí? Y aquí no hay meseta terapéutica. Todo el tiempo, este es un estudio a 10 años, todo el tiempo que recibimos el medicamento, todo el tiempo seguimos ganando hueso. Y el otro punto importante, a diferencia de los bifosfonatos, es que no se acaba el efecto contra fractura. Entonces, si vemos las fracturas vertebrales y la fractura de cadera, la tendencia de la curva de prevención se mantiene a pesar de que las pacientes tengan cada vez más edad. O sea, lo normal es que con más edad hubiera más riesgo de fractura, pero recibiendo el tratamiento se mantiene estable la frecuencia de fracturas. Entonces, sigue siendo eficaz. Aquí están comparativamente todos los medicamentos: denosumab, alendronato, zoledrónico, risedronato, ivandronato, terapia hormonal y raloxifeno, y vemos cómo se comporta y la parte en el fémur total, cómo hay una meseta terapéutica con todos los demás medicamentos. ¿Cuántas pacientes a 10 años se les quita la osteoporosis? Bueno, de tener 2.5, el 61% salen del 2.5. El llegar a -2, el 81%, y el por lo menos llegar a 2.5, porque normalmente pueden tener más abajo de 2.5, el 95% de las pacientes salen de -2.5. Entonces, los tratamientos son eficaces, pero se requieren de mantener por mucho tiempo. El problema es que la osteoporosis es una epidemia silenciosa y las gentes no perciben la ganancia, y menos si no se hacen densitometría. Si se miden densitometría van a ver la ganancia, pero no lo perciben en síntomas. Pacientes con muy alto riesgo, entonces en ellas vamos a usar denosumab o zoledrónico, que son antirresortivos muy potentes, o romosozumab o teriparatida, que son formadores de hueso. Entonces, eso es lo que usamos en pacientes con muy alto riesgo de fractura. Cuando usamos teriparatida o la fracción 1.34 de la PTH, tenemos una reducción de fracturas vertebrales en un 65% y una reducción de fracturas no vertebrales en un 53%, pero teriparatida no tiene eficacia en prevenir fracturas de cadera. En el caso de abaloparatida no lo hay en México, pero reduce en un 45% las fracturas clínicas contra el 30% de teriparatida. Este es un estudio comparativo. Y en el caso de romosozumab, es el medicamento más nuevo, vemos que 1 año de romosozumab en naranja equivale a 4 años y medio de denosumab. ¿Sí? Más el segundo año de denosumab equivale a 7 años de denosumab. Entonces, lo que hacemos con los formadores de hueso es recuperar más rápido el hueso para impedir que las pacientes se fracturen. Y entonces las tasas de fracturas pueden ser como en vértebras del 66% o como en cadera del 41% de reducción. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo? A todas las pacientes hay que darle modificación de hábitos nocivos, calcio y vitamina D en cantidad suficiente. Si mi paciente es de bajo riesgo, tratamiento hormonal. Si es de riesgo medio o moderado o alto riesgo, darle un bifosfonato como cualquiera de los 4 que ya hablamos o denosumab. En el caso de denosumab, 10 años continuos. En el caso de los bifosfonatos, 5 años máximo, y después revaloramos el caso para ver qué vamos a hacer. En el caso de pacientes con muy alto riesgo de fractura, entonces el formador de hueso primero, teriparatida, abaloparatida o romosozumab, y después de 1 año de romo o 2 años de teriparatida, me voy a 10 años con denosumab o bifosfonatos.
hasta llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la cadera llegue por lo menos a menos 1.5. Ese es el objetivo. De ahí para arriba difícilmente se fracturan. Dos palabras más. ¿Qué es una falla terapéutica? O sea, si durante el tratamiento ocurren 2 o más fracturas, eso es una falla terapéutica. O si sigue perdiendo huesos, 5% por 2 densitometrías en 2 años, o los marcadores bioquímicos, no me meto en esto porque poco los medimos, pero si no se modifican o si la paciente sigue cayéndose porque no hemos corregido por qué se cae, esa paciente va a fallarle el tratamiento. Entonces, una intervención eficaz disminuye las posibilidades de fractura, pero no elimina el riesgo de fractura. La fractura es multifactorial, o sea, hay muchas cosas que provocan la fractura. No es lo mismo que yo me caiga en el pasto a que me caiga en el concreto o a que me caiga en las escaleras. Entonces, aunque esté recibiendo tratamiento, pues si me caigo en el concreto o en las escaleras, no hay manera de salvarme de un golpe fuerte que puede fracturarme, ¿sí? La osteoporosis secundaria a otra cosa o la pobre adherencia terapéutica son los factores de riesgo que más se encuentran cuando encontramos una falla terapéutica. O sea, pacientes que no toman bien el tratamiento o que tienen otra causa que está provocando esa osteoporosis, como hiperparatiroidismo, por ejemplo, ¿sí? Calcio y vitamina D, rápidamente ya para terminar. Se recomienda calcio y vitamina D, ya lo hablamos de esto, en todas las pacientes que estén con riesgo de fractura. En osteoporosis el calcio puede ser insuficiente y la vitamina D también, por lo que se recomienda mantener un suplemento de calcio, asegurarnos que nuestra paciente tome 2 raciones al día de lácteos y si no, por lo menos 1.300 miligramos de calcio. La dieta del mexicano promedio en las ciudades tiene 400 miligramos de calcio, entonces todavía necesitamos por lo menos 1.000 miligramos más, ¿sí? Y el calcio preferentemente en lácteos, 2 a 3 raciones al día. Los suplementos pueden ser carbonato o citrato, y la vitamina D en dosis mayor a 2.000 unidades solamente si hay deficiencia cuando medimos la vitamina D. El ejercicio debe de ser multicomponente con intensidad, impacto, resistencia progresiva, equilibrio, movilidad y funcional. Considerar el efecto de diferentes desenlaces como el número de caídas o el número de fracturas. Siempre debe de ser ejercicio integral e individualizado. No podemos poner a la abuelita a que le dé 10 vueltas a la manzana, si no puede levantarse de la silla de ruedas. Entonces, hay que medirlo en función a cada persona, hay que individualizarlo, el ejercicio. Para eso hay gente que a eso se dedica, los rehabilitadores. Y 30 minutos diarios de ejercicio es lo mínimo indispensable. Y yo le digo a mis pacientes, se lo dejo barato, 30 minutos 5 veces a la semana. Pero lo que les recomendamos es 3 kilómetros en 30 minutos, que significa caminar rápido. Se evalúa el riesgo de fractura, se estratifica el grado de riesgo y en base a esto recordamos que el tratamiento es prácticamente de por vida. Bajo riesgo, hormonas. Riesgo medio, bifosfonatos o denosumab. Riesgo muy alto, tratamiento secuencial con formadores y después antirresortivos. Esto resume cómo manejamos la osteoporosis. Y concluyo con esta gráfica, con estas palabras. La osteoporosis es una enfermedad crónica, degenerativa, que requiere tratamiento a largo plazo. El manejo habitualmente es con antirresortivos, aunque los formadores de hueso son una alternativa para algunos casos. La mayor parte de los casos de medicina general o ginecología solamente maneja tratamiento antirresortivo. Los reumatólogos, los geriatras y los ortopedistas generalmente manejan tratamiento secuencial. El objetivo primario es prevenir la fractura, pero no tenemos una bolita de cristal para identificar quién se va a fracturar y quién no se va a fracturar. Entonces, el objetivo secundario es que la densidad de la cadera llegue a menos 1.5 y ya con eso podemos asegurarle a la paciente que no se va a volver a fracturar. Y bueno, el manejo es tratar al paciente hasta que disminuya su riesgo de fractura que puede ser por muchos años.
Y con esto les agradezco a ustedes su atención. Terminamos a tiempo. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Sí.